Muy buenas tardes amigos, muchas gracias por visitar este video. Mi nombre es Carlos Fernando Encinas, soy auxiliar de la Cátedra de Cardiología en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. En esta ocasión lo que les voy a presentar acá es algunas pautas para determinar un electrocardiograma normal y un ritmo sinusal, o sea, cómo debemos evaluar un electrocardiograma. En primer lugar vamos a ver la electrofisiología de la miofibrila. Como sabemos, su potencial en reposo es de menos 96 milivoltios y su potencial en acción es de más 54. Consta de 5 fases. Una fase 0 de despolarización rápida, donde juegan los iones de sodio-potasio junto con la bomba TPasa. La fase 1 de despolarización lenta, igual cuando le juegan el sodio-potasio de nuevo, pero esta vez con los canales voltaje dependientes. Una fase 2 donde presenta una meseta, mantiene un cierto grado de despolarización gracias a los canales lentos de calcio. Ingresa el calcio de forma más lenta. La fase 3 de repolarización, donde el potasio vuelve a ingresar a la célula para tener un potencial negativo. Y la fase 4 que tenemos un reposo de la miofibrila. Esta fase 4 de reposo es el periodo refractario relativo, donde una actividad eléctrica exógena puede desencadenar una taquicardia ventricular que luego nos va a, irremediablemente, si es que no se trata, de llegar a una fibrilación ventricular, y en ese caso nos llega a una muerte súbita inmediata. En cuanto al sistema cardioreactor, conocemos, ¿no es cierto?, que el nódulo sinusal comanda 60 a 100 latidos por minuto y a través de tres haces, el haz de Torel, el haz de Bachmann y el haz de Wenckebach, nos llevan hacia el nódulo auriculoventricular, que si claudicara el nodo sinusal, va a empezar a latir de 40 a 60 latidos por minuto. Si el nódulo auriculoventricular cayera, el haz de His se hace cargo del sistema de conducción, que solamente va a conducir a 30 a 40 latidos por minuto. Y en última instancia tenemos las fibras de Purkinje, que solo van a darnos 10 a 20 latidos por minuto. Y en este caso es muy raro encontrar un paciente consciente. En cuanto a las derivaciones obviamente unipolares, que tenemos en los brazos y en las piernas, que se colocan del plano frontal. En el brazo derecho vamos a colocar el color rojo, que son los que más se encuentran en Bolivia, los electrocardiógrafos. En el brazo izquierdo el color amarillo, en el pie izquierdo el color verde y en la pierna derecha el color negro, que ese nos va a hacer un voltaje neutro. En cuanto a las derivaciones precordiales, vamos a tener que V1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, la línea paraesternal derecha. V2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo, la línea paraesternal. Nos saltamos a V4, en este caso, que se coloca en la línea medio clavicular, el quinto espacio intercostal izquierdo. V3, que se encuentra en un espacio equidistante entre V2 y V4. V5, que va a ir en la línea axilar anterior en el quinto espacio intercostal izquierdo. Y V6 en la línea axilar media del quinto espacio intercostal izquierdo. El eje exaxial nos va a orientar bastante en lo que es la determinación del eje cardíaco bajo el método de los semicírculos. Es uno de los más precisos, aunque bueno, para muchos de nosotros igual tardaremos bastante, pero al menos nos va a ayudar en el diagnóstico del eje certero, ya que vamos a ver que el eje determina muchos tipos de patologías o nos orienta a buscar distintas morfologías dentro del trazo electrocardiográfico. Como por ejemplo en este caso tenemos a ABL, que siempre va a estar, ¿no? En este caso, que siempre va a estar en menos 30 grados, D1 que va a estar en 0 grados, D2 en 60 grados, ABF en 90 grados, ABR en menos 150 grados y D3 en 120 grados. En cuanto a las ondas, segmentos e intervalos, primero tenemos que definirlos. ¿Qué es una onda? Una onda, obviamente, es el supra o el infradesnivel, o la elevación o la depresión del trazo isoeléctrico del eje cardíaco. Vamos a tener cuatro tipos de ondas: una onda P, un complejo QRS, una onda T y una onda U. En cuanto a los segmentos, definimos un segmento, el espacio que está entre dos ondas, pero que no incluye ninguna de estas. Y por otro lado, los intervalos incluyen una onda y además un segmento. En este caso vamos a tener la onda P, que significa la despolarización auricular, que bueno, está determinada por una amplitud de 0.25 milivoltios y una longitud de aproximadamente 0.8-0.12 de milisegundos. El complejo QRS por su lado, que es de un voltaje variable y su duración es de 0.08 milisegundos a 0.12, muy parecido al de la onda P.
La onda T, que se va a medir, que su voltaje va a ser de igual forma variable, pero lo más importante, la onda T va a significar la repolarización ventricular. Y me he olvidado, el complejo QRS significa la despolarización ventricular. Resumiendo, QRS, despolarización ventricular. Onda T, repolarización ventricular. Muchos se preguntarán dónde se encuentra la repolarización auricular. Muy sencillo, está oculta tras el complejo QRS, ya que como es una onda de mucho más voltaje, la cubre y se la come, por así decirlo. Desaparece la repolarización auricular. Entre los segmentos, bueno, entre el segmento más importante tenemos el segmento ST, que nos va a dar pautas muy importantes acerca de la injuria, isquemia o en este caso infarto también del corazón, según vayamos viendo la topografía en un video que haré más adelante. El intervalo PR, que comprende la onda P hasta el principio del complejo QRS, es muy importante en cuanto a la medición o el diagnóstico de bloqueos auriculoventriculares, dependiendo del grado. El PR dura aproximadamente de 0.12 milisegundos hasta 0.20. El segmento ST, bueno, creo que ya lo llevamos, es el indicador de injurias o infartos miocárdicos. Vamos a avanzar un poco. Como decíamos en resumen, onda P, despolarización ventricular, el QRS es de despolarización ventricular, la onda Q es la primera onda negativa, R es la primera onda positiva, S es toda onda negativa que siga a una onda positiva, la onda T es la repolarización ventricular, la onda U me olvidaba que es la repolarización ventricular tardía, segmento ST nos ayuda en cuanto a la injuria miocárdica o lesiones de tipo isquémico, el intervalo PR, que significa bloqueo auriculoventricular cuando es mayor a 0.20 milisegundos, un cortocircuito auriculoventricular que es menor a 0.12 milisegundos, y un intervalo QT que nos ayuda en la medición de la frecuencia cardíaca y además es un indicador muy importante de muerte súbita y de arritmias, que mide 0.36 a 0.40 milisegundos. En este ejercicio, por ejemplo, vamos a ver que en este trazo electrocardiográfico, cómo se puede medir la frecuencia cardíaca. El método más seguro y más rápido, bueno, no el más rápido, sino el más seguro, es contar el número de cuadraditos pequeños entre R y R, entre complejos QRS, entre las ondas R y R. En este caso vamos a ver que aproximadamente diríamos que hay unos 25 a 26, ¿no es cierto? Cuadraditos pequeños. Ese número lo vamos a dividir entre 1500, que más o menos nos daría unos 71 a 72 latidos por minuto. Tenemos ya la frecuencia cardíaca de un electro. Para los casos de la arritmia, por ejemplo, se toma un trazo largo, se buscan 30 segundos de trazo, 6 segundos de trazo, 30 cuadrados grandes exactamente, y se cuenta el número de complejos QRS en él. En base a eso, se multiplica por 10 el número de complejos y tenemos la frecuencia cardíaca. La determinación del eje eléctrico es un poco más sencillo y a la vez más complicado. En este caso lo que vamos a ver es un método de hemicírculos. Buscamos en primer lugar D1 y ABF. Buscamos su positividad o su negatividad para ver en qué cuadrante podría estar el eje eléctrico. Porque vamos a ver, por ejemplo, una desviación a la izquierda puede ser sinónimo de hipertrofia de ventrículo izquierdo, de hemibloqueo anterior izquierdo o de bloqueo completo de rama izquierda. Por otro lado, la desviación a la derecha puede ser sinónimo de hipertrofia de ventrículo derecho, de hemibloqueo posterior izquierdo o de bloqueo de rama derecha, ya sea completo o incompleto. Vamos a ver D1 y ABF. D1 es positivo, es mucho más positivo que negativo su complejo QRS. Por ende va a estar ubicado hacia la cabeza del vector, como se recuerdan vimos hace un momento, va a estar en los 0 grados. Por otro lado, ABF está súper positivo en comparación a la negatividad. Entonces, la cabeza del vector va hacia 90 grados. Y tenemos, por ende, un espacio entre 0 y 90 grados definido, que es el cuadrante de la normalidad. Desviación a la izquierda de 0 grados hasta menos 90, desviación a la derecha desde 90 hasta 180. Seguido a eso buscamos o vemos las demás derivaciones. De 2 vamos a ver que está positiva. Entonces dibujamos su hemicírculo hacia la positividad o la cabeza del vector. Hacemos lo propio con todas las derivaciones y buscamos el segmento entre el cual se encuentran la mayor parte de hemicírculos, que en este caso va a ser aproximadamente entre 60 y 90 grados. Trazamos una bisectriz a partir de ahí
y vemos los voltajes de D1 y ABF. D1 aproximadamente tendría unos 0.3 a 0.4 milivoltios, pero en cambio ABF va a tener unos más o menos unos 12 a 13 milivoltios, perdón, 1.2 a 1.3 milivoltios. En este caso, el eje de la bisectriz que hemos trazado tiende a irse hacia el lado mayor. Se va a acercar por ende más a ABF, que está a 90 grados. Teníamos una bisectriz trazada entre 60 y 90 grados, que nos daba 75 grados. Aproximamos un poco a 90, lo que decimos que podría ser un eje de 80 grados, aproximadamente. Pero lo importante es que está dentro del cuadrante de la normalidad. ¿Cuáles son las condiciones para un ritmo sinusal? En primer lugar, la frecuencia cardíaca debe ser 60 a 100 latidos por minuto. Menor a eso es una bradicardia sinusal. Mayor a eso es una taquicardia sinusal. Tiene que haber una onda P antes del complejo QRS, una P positiva en D2 y negativa siempre en ABR. Los intervalos RR deben ser constantes y el intervalo PR debe ser mayor a 0.12 sin ondas delta, sin la presencia de ondas delta, que pueden significar el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En este caso vamos a ver las condiciones que nos pedía. Onda P que preceda a QRS, así es. En todas las derivaciones las P's persiguen a los QRS o preceden a los QRS. El intervalo RR va a ser regular. Vemos que en todos es el mismo espacio. Además vemos la morfología, que la onda P es positiva en todas las derivaciones, exceptuando en ABR. Entonces, cumple los criterios de un ritmo sinusal. ¿Cuáles son los pasos para evaluar un electrocardiograma y los que nos van a llevar a un diagnóstico correcto? Primero tenemos que revisar sí o sí el ritmo, por si fuera un ritmo sinusal o una arritmia, de qué tipo, podemos determinar eso. Segundo, la frecuencia cardíaca. Tercero, el eje eléctrico. Cuarto, el intervalo PR, luego analizar la morfología de los QRS que nos van a dar hipertrofias o bloqueos de ramas, según vayamos viendo. Luego los segmentos ST y las ondas T en busca de daños al miocardio, injurias por isquemia. Y por último el intervalo QT para predecir esas arritmias. Bueno, eso es todo, mis amigos. Les agradezco por haber visto este video. Disculpen si he tenido algunos errores. Es el primer video que estoy haciendo y espero que vengan algunos más. Acepto sus sugerencias y gracias por su tiempo.